mis estimados amigos y amigas? Les envío un cordial saludo y les doy la bienvenida a una cápsula jurídica más del grupo SICASI. El tema de hoy es el reglamento administrativo. ¿Qué tanto sabes acerca de este tema? ¿Conoces qué es? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuáles son sus diferencias y semejanzas con la ley? Si conoces las respuestas o no las recuerdas, te invito a que las repasemos juntos. Y todavía si no has estudiado este tema o no has analizado esta materia, pues con mayor razón te invito a que lo analicemos en este video. El primer punto que nosotros vamos a analizar en este tema es el reglamento. ¿Qué es el reglamento administrativo? Es un conjunto de disposiciones generales, abstractas y obligatorias dictadas por la administración dentro de su ámbito de competencia. Es la fuente formal y directa del derecho administrativo. Si notan ustedes, en este concepto tiene varias similitudes con la ley, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero de entrada ya estamos nosotros viendo que en el concepto, que es uno de los conceptos que se ha señalado la doctrina, son disposiciones generales, abstractas y obligatorias, lo cual significa que el reglamento no es un acto concreto, no es tampoco un reglamento interno de una empresa privada. Aquí estamos hablando del reglamento administrativo, el cual es obligatorio y también pues genera o señala situaciones jurídicas generales. ¿Quién la va a dictar? La administración dentro de su ámbito de competencia. Así también tenemos que en el artículo 89, fracción primera de la Constitución Federal, establece la facultad reglamentaria del presidente de la República. La facultad reglamentaria. ¿Por qué? Porque a la letra nos dice esa fracción que una de las facultades del presidente de la República es promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en esfera administrativa a su exacta observancia. Lo anterior ha sido también interpretado y analizado por la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, en el sentido de que el presidente posee la potestad reglamentaria. Ello le corresponde porque es el titular de la Administración Pública Federal. Si ustedes no saben cómo está integrada la Administración Pública Federal, pues también los invito a que vean otro de mis videos en donde les hablo acerca de la integración de la Administración Pública Federal. Y ahí van a repasar el por qué el presidente de la República es el titular de la Administración Pública Federal. Y también los invito a que se suscriban porque de esta manera ustedes van pues a saber también qué días son los que subo los videos o van a estar pendientes también de los videos que vayamos subiendo en diferentes días. Bien, entonces tenemos el reglamento cumple con una finalidad. ¿Cuál será esa finalidad? ¿Para qué sirve entonces el reglamento? Entonces, ¿para qué tenemos ley si también existen los reglamentos? Bien, aquí tenemos que, como les decía, les pide el presidente de la República de acuerdo a su facultad reglamentaria que señala el artículo 89 y como les decía también en el concepto dictadas por la administración pública que también abarca hasta los gobernadores de los estados o de las entidades federativas dentro de su ámbito de competencias, quienes también tendrán su facultad de expedir reglamentos administrativos. ¿Cuál es entonces la finalidad del reglamento? ¿Por qué es importante que tengamos nosotros también estos reglamentos administrativos? Bueno, su finalidad, nos dice aquí, facilitar el cumplimiento de la ley expedida por el Poder Legislativo. Entonces está claro que el reglamento a nosotros como intérpretes de una norma jurídica, que en este caso es la ley, o que nosotros analicemos una ley, nosotros tenemos que buscar si esa ley tiene un reglamento. ¿Por qué? Porque de esa manera el reglamento administrativo nos va a permitir llegar al detalle de las situaciones contempladas en el orden normativo superior que es la ley. Y no solo tiene esa finalidad de complementar la ley, sino que también crea situaciones jurídicas generales, como vemos en el concepto. Entonces, de esta manera nosotros podemos
analizar un poquito más a fondo el contenido de la ley. Entonces, el reglamento administrativo, por eso se expide o por eso se emite. Y no quiere decir o no significa que el reglamento vaya a ser superior a la ley, no, está supeditado a la ley, como lo vamos a ver ahorita en cuanto a las diferencias. Porque ya tenemos que sí es un conjunto de, pues de normas o disposiciones de carácter general y de carácter obligatorio. Um, Recordemos brevemente el artículo 103 de la Constitución Federal, que nos dice que los tribunales de la Federación se encargarán pues, de toda controversia que se suscite por normas generales, nos dice, por ejemplo, en la primera fracción. Noten ahí que en esa primera fracción, este artículo 113 es analizado por la ley de amparo. Entonces ahí tenemos que cuando sucede esta controversia, nos dice por normas generales, no nos dice por leyes. Entonces, cuando habla de normas generales también podemos incluir ahí dentro de esa fracción o dentro de esa parte a los reglamentos administrativos. ¿Por qué? Porque es una norma general y obligatoria. ¿Cuál es su finalidad? Facilitar el cumplimiento de la ley. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí vamos a ver qué similitudes tiene con la ley, pues precisamente lo que les acabo de comentar. Sus similitudes, tanto el reglamento como la ley, es una norma. Son normas generales o son normas abstractas y son normas obligatorias. Esas son las similitudes que tienen. ¿Debemos de leer los reglamentos administrativos? Claro que debemos de leerlos. Un ejemplo, el Código Fiscal de la Federación tiene su reglamento, la Ley del Impuesto sobre la Renta y tiene su reglamento. Entonces, al analizar el Código Fiscal también tenemos que analizar el reglamento administrativo. Ya en una cápsula también anterior que hablé sobre los comprobantes fiscales digitales, también establezco fundamentos dentro de los reglamentos administrativos. Bien, ¿cuáles son entonces las diferencias? ¿Qué diferencias encontramos entre el reglamento y la ley para que nosotros podamos estar en condiciones de distinguir estas dos normas jurídicas? En el primer caso, el reglamento emana del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, lo vimos en el artículo 89, fracción primera, y la ley emana del Poder Legislativo. Una diferencia bastante pues fácil de entender, ¿no? Porque el Poder Legislativo pues tiene que iniciar este proceso legislativo, ¿no? Es ahí donde se da ese proceso de creación de normas. Y en el caso del Ejecutivo, por la facultad reglamentaria que le concede el 89 fracción primera. Otra de las diferencias que también debo pues, remarcar es que para que exista el reglamento, tiene que existir la ley. Es decir, el reglamento existe o requiere de la existencia de la ley para que tenga validez. En cambio, la ley tiene plena validez por sí misma. Aquí también puedo incluirles que el reglamento no puede subsistir si la ley se abroga. Si hay una abrogación de una ley, el reglamento automáticamente desaparece. ¿Por qué? Porque está supeditado a la ley. Si nos dicen en la finalidad que es facilitar el cumplimiento de una ley, pero si no hay ley, pues entonces tampoco existirá el reglamento. Pero por el lado contrario, si el reglamento desaparece, la ley sigue subsistiendo por sí misma porque tiene plena validez. Otro punto importante para diferenciar al reglamento administrativo con la ley es que el reglamento no puede ir más allá de lo que la ley establece. Es decir, no puede expresar situaciones jurídicas que sean distintas a la ley. Por eso es que el reglamento tiene que estar supeditado a la ley. Por eso que también hablábamos de que el reglamento tiene que existir cuando exista la ley. Cuando la ley desaparezca, pues desaparece el reglamento. No puede ir más allá de lo que la ley establece. En cambio, la ley pues tiene una materia reservada que solo ella puede regular y a veces encontramos que hay situaciones que el reglamento o temas que el reglamento no toca o no toma en consideración, pero no por ese hecho ya lo que está estipulado en la ley no vayamos a tocarlo, ¿no? Si lo dice la ley
pero no lo dice el reglamento, nosotros tenemos que acatar lo que diga la ley. Por eso diferentes autores señalan que la ley es el orden normativo superior al reglamento, pero pues tampoco no hay que demeritar la importancia que tiene el reglamento administrativo, porque de esta manera también nosotros podemos, nos puede facilitar el cumplimiento de la ley. Pues bien, esto es en cuanto al reglamento administrativo. Hay varias otras cuestiones o hay diferentes temas alrededor de este reglamento administrativo, qué clases de reglamentos administrativos hay, qué es lo que se requiere para que, cuáles son los requisitos pues que debe de contener ese reglamento administrativo, cuáles son sus requisitos teóricos, sus requisitos en el aspecto formal, pero igual eso lo podemos dejar pendiente para otra cápsula jurídica. Pues bien, espero que les haya servido este tema, que les haya, pues a los que no se lo sabían, pues ya tienen conocimiento de esto, porque también es parte importante de la materia de derecho administrativo, y los que ya lo sabían, pues les decía yo como al inicio, pues no les cae nada mal, pues una buena repasada sobre este tema. Reiterando o haciéndolo a modo de conclusión, podemos decir nuevamente que el reglamento en el ámbito administrativo es un conjunto de normas generales, abstractas y obligatorias expedidas por el Poder Ejecutivo. Tiene por objetivo facilitar el cumplimiento de la ley expedida por el Poder Legislativo. Su origen, pues lo podemos encontrar en una facultad reglamentaria del artículo 89, fracción primera de la Constitución. No puede ir más allá de lo que señale la ley. Si la ley se abroga también el reglamento. Si el reglamento desaparece, la ley sigue subsistiendo porque tiene plena validez. Y pues eso sería de lo más esencial en cuanto al tema del reglamento en el ámbito administrativo. Esta infografía que ustedes pueden ver aquí, pues la pueden encontrar en las redes sociales o bien pueden seguirnos en la red social Pinterest, que es donde se encuentran todas estas infografías y todas otras notas jurídicas que se han ido publicando en la página de Grupo Eficacia. Así nos van a encontrar en la página de Pinterest como Grupo Eficacia. Y pues bien, ahí en la imagen pues ya puede decir que lo logramos, ¿no? Aprendimos sobre este tema o repasamos sobre este tema. Y así terminamos de analizarlo de manera breve, pero concisa. Nos vemos, Dios mediante, en un próximo video. Muchísimas gracias.